Que la paz del Señor Jesucristo y la comunión del Padre esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Manny Edgar Beltrán, soy sacerdote de la Orden de San Benito, de la Nueva Iglesia Católica. Nosotros somos los sacerdotes misioneros que vamos hacia ustedes, donde están, para ayudarles con sus necesidades espirituales. Hoy les quiero hablar de un aspecto muy importante de nuestra vida espiritual como católicos. Nosotros como sacerdotes misioneros siempre hablamos de estas cosas que nos ayudan a fomentar nuestra fe y a dar testimonio de nuestra vida cristiana. Como hijos de Dios estamos llamados a dar testimonio constante. Hoy les quiero hablar de los sacramentales. No de los sacramentos, sino sacramentales. Los sacramentos son de institución divina. Los sacramentales son de institución eclesiástica. En otras palabras, han sido creados por medio de muchos años por la iglesia. Los sacramentos actúan por sí mismos, o en inglés, en latín se dice, es opere operato. Los sacramentos por impetración de la iglesia. Impetratio ecclesia. Los sacramentos son signos de la gracia. Los sacramentos no son signos de la gracia, sino es la oración de la iglesia. Los sacramentos tienen como fin de producir la gracia que significan. Los sacramentales solo disponen para recibir la gracia, consiguen gracias actuales y obtienen otros efectos espirituales. Los sacramentos son necesarios para nuestra salvación. Los sacramentales no son necesarios para nuestra salvación. Los sacramentales son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos sobre todas las cosas espirituales, obteniendo por la intercesión de la iglesia, o sea, nosotros. Y por ellos mismos los hombres se disponen para recibir el efecto principal de los sacramentos, que santifican las diversas circunstancias de la vida cristiana. Y eso lo podemos encontrar en el Catecismo, en el artículo 1667, y en la ley canónica, en el canon de 1166. Los sacramentales santifican una gran variedad de momentos en nuestra vida como cristianos y en nuestras comunidades. Se pueden celebrar cada vez que hay necesidad de la oración de la iglesia y de la bendición de Dios. Por ejemplo, los sacramentales más comunes que tenemos es el agua bendita, la sal bendita, los escapularios, que son bendecidos e impuestos en las personas por los sacerdotes o los diáconos, y el Santo Rosario. También tenemos como costumbre las velas benditas cuando hacemos la bendición de las gargantas. Es un sacramental también eso. Y el sacramental más importante que tenemos es cuando nos hacemos la señal de la cruz y cuando invocamos el nombre de Jesús. Y esto nosotros lo podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Deje decirles sobre eso, sobre la señal de la cruz. En la carta a los Filipenses, Pablo nos habla, capítulo 2, versículo 9 al 11. Debido a esto, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, que toda lengua confiese que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos y hermanas, esta escritura tan cortita es una arma poderosa y usted la debe tener como parte de su armadura espiritual para defenderse cuando esté la tentación cerca, cuando el enemigo se le acerque. Eso es el arma más principal. Nosotros, como católicos, creemos cuando el agua es bendecida. Y yo creo que
Una de las mejores explicaciones que yo he escuchado en toda mi vida sobre el efecto del sacramental del agua bendita es de Santa Teresa de Ávila, que nos dice así en uno de sus diarios, escribe: a menudo he sentido un extraordinario consuelo cuando uso agua bendita, una gran alegría y paz interior que no puedo describirle. Me consuela ver el gran poder que la bendición de la iglesia imparte sobre el agua. Tan grande es la diferencia entre el agua bendita y no bendita. Hermanos y hermanas, el testimonio de Santa Teresa de Ávila nos habla de la eficacia de este sacramental, el agua bendita. Otro sacramental común es la sal bendita, que llevamos sal para que nuestro sacerdote nos la bendizca y la usamos en casa. La podemos usar para nuestros alimentos, comerla, usarla para cocinar. La usamos para sellar las ventanas, que no entre ninguna mala vibra, las esquinas de la casa. La sal bendita puede tener muchos usos eficaces, no solamente en los alimentos, protegiendo a la casa de uno, a la vivienda donde uno vive, sino también la salud corporal. Les recomiendo, cojan un poquito de sal bendita. El escapulario, cuando es bendecido e impuesto por un sacerdote o un diácono en la persona que lo desea, es un arma poderosa, un recordatorio constante de nuestra fe, de nuestra devoción y de que estamos protegidos por un poder mayor sobre que existe en este mundo. El amor de Jesús, la protección de Jesús y todos sus ángeles. Se los recomiendo, hermanos y hermanas. Las velas que utilizamos para cuando bendigan las gargantas. Otro sacramental muy apropiado. Y el sacramental más común que muchas veces ni siquiera pensamos es el Santo Rosario. En que cada vez que rezamos el Santo Rosario, estamos cantando las alabanzas de Jesús, pidiendo la protección de María Santísima y todos los ángeles. Hermanos y hermanas, es algo muy sencillo y todos tenemos acceso. Un sacramental que yo extraño que la iglesia se ha retirado de él es el Agnus Dei. Este es un sello de cera que es creado con la cera del cirio pascual de los años anteriores. En vez de destruirla, tirarla a la basura o quemarla, antes se creaban este sacramental, el Agnus Dei. Y normalmente el Agnus Dei significa el Cordero de Dios. Tenía la imagen de un cordero con un estandarte, que es el símbolo de Jesús. Esta es una tradición que se empezó a hacer desde el año aproximadamente el siglo V, ya se hablaba de eso. La historia de la iglesia nos dice que desde el siglo V se hablaba de eso ya. Desafortunadamente la iglesia se retiró un poquito de ese sacramental. Anteriormente, el Santo Padre, el Pontífice de Roma, él bendecía los sacramentales que eran hechos normalmente por monjas o monjes. Eran construidos de las ceras de los siglos pascuales. El Santo Padre lo bendecía y se los daba como regalo a los obispos y cardenales que los visitaban en su visita anual. Y algunos cardenales o obispos, se dice que algunos de ellos cortaban pedacitos y los repartían en sus parroquias, en sus diócesis. El último papa que hizo sacramentales del Agnus Dei fue el Papa Pío XII, que tuvo su pontificado de 1939 a 1958. Se cree que él creó los últimos que se escribieron. Dos de los sacramentales, como le dije anteriormente, más eficaces durante el ministerio de liberación y exorcismo son el signo de la Santa Cruz y el santo nombre de Jesús. ¿Recuerdan lo que le dije al principio?
La palabra nos dice en Filipenses 2, 9 al 11. Debido a esto, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, por favor, memoricen esa escritura. Guárdenla en su mente y en su corazón. Y si necesitan acceso a estos sacramentales que les he mencionado, vayan con su párroco y pídanselo. Llévenle la sal para que eso los bendizca. Llévenle el agua para que el sacerdote se los bendizca. Y si de casualidad el sacerdote local no tiene tiempo o acceso para hacer eso por ustedes, comuníquense con cualquier sacerdote de la Orden San Benito de la Nueva Iglesia Católica. Y nosotros nos aseguramos que usted reciba su sal bendita y su agua bendita. Que Dios los bendiga, que Jesús les muestre su rostro y les dé paz en sus vidas y en su corazón. Hermanos, vayamos en paz a amar y a servir el uno al otro.